noches, estimado auditorio. Agradecemos una vez más su preferencia por vernos, por compartir con nosotros esta hora donde pues platicamos todo acerca de lo que es la cuestión inmobiliaria. Federico, muy buenas noches, mi compañero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Qué bueno, muy bien, muy bien. Esta noche lo tenemos recién llegado de Panamá, a nuestro amigo Federico, donde vamos a platicar el día de hoy en particular acerca de un tema muy interesante que Federico estuvo una semana por allá, en la 67 Congreso Internacional de la FIAPSI. ¿Qué es la FIAPSI? Es la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios en francés. Bueno, sí, lo que pasa es que las siglas son en francés. Ok. Las siglas son en francés, ¿no? Así es. Y fue en la ciudad de Panamá del 21 al 27 de mayo. Y bueno, decidimos el día de hoy no pasar por alto este tema, esto que es muy interesante, conocer un poquito más allá de nuestras fronteras, cómo se trabaja, qué se piensa, qué es lo que... novedades que se viven por allá, como las novedades que llevaron de aquí para allá. Y bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante el que vamos a ver el día de hoy, pero pues antes sí me gustaría que platicáramos un poquito con Federico. ¿Qué tal está Panamá? Panamá, te voy a decir, un país muy interesante. Oímos muchas cosas de Panamá, tanto buenas como malas. Yo estuve buscando un despacho de abogados que nunca encontré, el de Panama Papers. Ajá. A ver si me tocaba algo, pero bueno, no lo pude localizar. Pero, independientemente de eso, estamos hablando de que es el país, y hoy visto, digamos, por Sudamérica, tanto como por Centroamérica, y yo te diría, incluso por nosotros mismos, como el país que une al norte con el sur. Y tal cual así es. Si nosotros tomamos en cuenta que el canal es el paso de un mar al otro, de un océano al otro, pues podría considerarse que es un país que hoy es una, ¿cómo te diré? Colonia en donde se unen diferentes nacionalidades americanas, América Latina. Incluso yo me atrevería a decir también nacionalidades de todo el mundo. Tanto así que, y a lo mejor me voy a meter en un tema político, pero vale la pena porque el Panama Papers tiene mucho de fondo. En el sentido, en el año 2000 se entrega el canal y el desarrollo que ha tenido Panamá en ese tiempo es impresionante. Y desde mi punto de vista muy particular, y eso sí lo quiero yo mencionar aquí, este proceso o esta, llamémosle iniciativa o lo que sea, fue un poco para frenar ese desarrollo. Ha sido tanto el desarrollo y tan sofisticado, por así decirlo, que había que hacer alguna manera para frenarlo un poco. Hablamos de Panamá, es un territorio pequeño para lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuántos habitantes hay? 4 millones de habitantes en todo Panamá. 4 millones de habitantes. Así es. Y en la ciudad, 1,5 millones. Lo que yo creo que ahí en... Bueno, yo es lo que decía, mis vecinos de Catepec son más que la ciudad de Panamá. Entonces, me llama la atención porque además la ciudad de Panamá está, desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, pero así lo vi yo, son 4 zonas diferentes. Es la zona del canal y del puerto, que dicho sea de paso, la actividad preponderante de Panamá no sería el paso de barcos, y ahorita vamos a ese tema. La zona antigua, el casco antiguo que le llaman, es una zona muy bonita de fines del siglo XIX, en donde se empieza a desarrollar, precisamente donde llegan la colonia, bueno, no la colonia, los estadounidenses, y empiezan a ver la posibilidad de hacer el canal. Primero llegaron los franceses, y los franceses no tuvieron éxito, y posteriormente llegaron los estadounidenses a principios, bueno, se empieza o se crea el canal a principios del siglo XX, cuando ya se independiza Panamá propiamente de Colombia. Es un proceso, bueno, ahí histórico, que ahí no me voy a meter mucho porque hay bastante que hablar de la actualidad, y otro día nos podemos meter a la historia. Entonces,
estas 4 zonas, decía yo, el puerto, el casco antiguo, la zona económica, por así decirlo, en donde yo estuve en 2 edificios que me llamaron la atención y además hay muchos como esos. Estuve en uno en un piso 80, obviamente era el más alto, y a lo mejor, digo, si tú quieres medio inventado por pisos y por medios pisos y una serie de cosas, y otro en un piso 64. Oh. En donde nosotros tenemos en la Ciudad de México uno de 52 y es toda una aventura llegar al 51 o 52. Sí. Allá no, allá todo el mundo entra, todo el mundo, los elevadores tardan mucho y ya sabes, tienes una conversación multifacética con los que van en el elevador. Claro. Pero muy interesante. Y la otra parte, la cuarta ciudad, por así decirlo, que es la ciudad en sí de habitación, de casa habitación, que también es si mal no recuerdo, es el centro este, así se llama, que es una zona de reciente creación, relativamente reciente, pero estas 4 zonas están unidas por un bulevar que obviamente, bueno, hace un círculo, exactamente, y que eso hace que 1,5 millones de personas se encuentren a ciertas horas pico, también en un tráfico como el que tenemos en la Ciudad de México. Es lo que yo les decía, a ver, nosotros somos 20 millones y entendería que tengamos tráfico. Claro. Ustedes son 1,5 millones y no entiendo que tengan tráfico. Y alguien me decía, porque además se me hizo muy representativo, me dice, bueno, es que te voy a decir, y esto va también un poco al decir, cuando nosotros hablamos de México, en México, hablamos mal de México. Y yo les invitaría, cuando uno va a otros países y ve que no estamos tan mal, no estamos tan mal como sociedad. No es cuando valoras tu país. Así es, totalmente de acuerdo. Y ahora les platico una anécdota con respecto a esto, pero quiero llegar al punto. Resulta que la persona que nos lleva al aeropuerto, específicamente el taxi que nos lleva al aeropuerto, le decía, oiga, ¿y cómo le hacen para tener tráfico aquí? Dice, mire, muy sencillo. Yo en México me he enterado que tienen varios transportes, buenos o malos. No entremos a la calificación del transporte. Tenemos metro, tenemos metrobús, tenemos taxi, tenemos trolebús, tenemos una serie de camiones, peceros. Así es. Mientras que en Panamá solo tenemos uno. Ah, bueno, pues sí es cierto. Partiendo de ese principio, claro, nosotros podemos tener varias opciones. Y su transporte es hasta el automóvil. Es camiones. Su único medio de transporte masivo son camiones. Es todo lo que tienen. Y todo lo demás coches. Entonces, obviamente, porque además uno se imaginaría diciendo, bueno, son vías a lo mejor de ida y vuelta. No, son 4 carriles de cada lado. Entonces uno diría, pues no hay tráfico. Claro. Y la manera de manejar de los panameños, eso sí, me llamó mucho la atención. Yo creía que había lugares difícilmente en donde se podía manejar peor que en la Ciudad de México. Y ya descubrí uno, perdón, pero sí tengo que decirlo. Así de plano. Sí, sobre todo a ciertas horas. Y sobre todo cuando juega la selección panameña. Porque además nos tocó estar exactamente un partido amistoso entre la Vino Tinto, que dicho sea de paso y metiéndome en política, creo que es lo único que le queda bueno a Venezuela. Y creo que ya quieren cambiarse de país, pero bueno, eso es aparte. Nos tocó un día en donde había el juego amistoso entre la Vino Tinto de Venezuela, que le llaman así, y el equipo de Panamá. Entonces el tráfico, además de las circunstancias diarias, pues ese día estaba peor. Pasando, digamos, a la... A ver, perdón, ¿y la gasolina? La gasolina, bueno, Panamá es un país muy caro. Y precisamente volvemos a lo mismo. Cuando les entregan el canal, la economía se dolariza. Yo salí con varias dudas de México. Algunas las resolví, otras todavía no, entonces tengo que regresar. Lo primero que te comento es que Panamá es un país dolarizado. Su moneda oficial no es el dólar,
Es el... ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ahorita lo recuerdo. Pero, digamos, es de nombre nada más. Porque es 1-1 con el dólar. Ah, sí. Sí, tal cual. Entonces, para nosotros, para los mexicanos, es caro. Es carísimo. Es caro. Te he de decir que debiendo haberme informado de cuánto costaba la gasolina, no me informé. Pero lo que sí me informé es que, bueno, obviamente las gasolineras sí dependen de firmas, sobre todo estadounidenses. Texaco, etcétera. Y mucho más barato. Sí, sí, sí. 6 pesos. Debe ser aproximadamente. La moneda se llama Balboa. Balboa. Y un Balboa equivale a $1. Entonces yo, obviamente, no conocí ninguna moneda Balboa. Ningún billete Balboa, claro, porque no existe como tal. Pues el dólar es la moneda. Así es. Panamá tiene, edificios enormes, que yo todavía no entiendo cómo los llenan con 1,5 millones de habitantes. Si aquí, edificios de 60, 70, 50 pisos. Yo me quedé en un hotel en un piso 23 y todavía tenía 10 más, 12 más. Entonces, digo, digamos hacia arriba no tienen ningún tipo de problema. ¿Cómo para llenarlos? Así es, por eso te digo. Bueno, en este momento Panamá está recibiendo mucha migración principal, mucha migración tanto económica como de gente. Todas las empresas fuertes, o bueno, no todas, pero sí un volumen importante de empresas fuertes de Venezuela migraron o están migrando a Panamá. Y Colombia, otro tanto. Colombia tiene un problema, un desgaste de guerrilla muy fuerte que les está pegando y que hay mucha migración de gente, sobre todo de Colombia a Panamá. No sé si... ¿Y su principal actividad? Te voy a decir, es que ahí está lo más interesante. Yo no sé si seguir, hacemos un corte o... Vamos a un corte y regresamos, ¿qué te parece? Sí, ¿sale? Yo creo que sí. Auditorio, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya estamos de regreso, estimado auditorio. Antes de empezar, voy a mandar un saludo a mi hija Renata, que antes de venirme se quedó llorando. Entonces dije, me vas a ver por la televisión. Dijo, ok, papá. Mi vida, te mando un beso. Ok, Fede. Renata, felicidades, tienes un gran papá. Ay, muchísimas gracias, mi Fede. Muchas gracias. Bueno, ok. Pues vamos a continuar con esta charla tan interesante y nos quedamos en la En la actividad económica, te voy a decir, todos hemos oído, bueno, una de las actividades que se ha vuelto principal en Panamá es el turismo. Pero obviamente antes del turismo todos conocemos a Panamá por el canal. Uh-huh. Bueno, varias particularidades del canal. Primero, en Panamá, en el canal de Panamá diario pasan entre 35 y 40 barcos de océano a océano. Aproximadamente se lleva un barco en pasar de océano a océano entre 9 y 15 horas, según el peso y según ciertas características. Eso le produce al país al día de hoy $7 millones al día, nada más el paso de esos barcos. Sin embargo, están ahorita haciendo una ampliación y con eso esperan que el paso de los barcos sea 3 veces más de lo que hoy pasa. Entonces, estaríamos hablando de que alrededor de 100 barcos pasarían diario. Y 21 millones. 21 millones aproximadamente de dólares, que a lo mejor digo por volumen baja un poco, pero bueno, sí, vamos a ponerle 19, 18, que son una derrama muy interesante. Pero no solo eso, la principal actividad, cosa que a mí me llamó mucho la atención, es los barcos llegan a un puerto del lado del Atlántico, y hay grandes grúas que los descargan y pasan los contenedores a un tren. Ese tren lleva los contenedores del lado Atlántico al lado Pacífico, en donde otro barco los va a cargar. Uh-huh. Y esa es una de las es una mayor actividad esta que en sí el paso de los barcos. ¿Cómo crees? Así es, así es. A mí me llamó mucho la atención, pero bueno, así es. Y es la principal actividad. Esa es la principal actividad, claro que sí. Y de ahí, Ajá. bueno, pues ya bajamos a alguna otra industria, agricultura, alguna cosa, no hay nada. La industria inmobiliaria tiene un gran cartel en Panamá. Te digo, hay por ejemplo un edificio que me llamó mucho la atención que le llaman El Tornillo. Es un edificio en donde cada piso, digamos, va haciendo un ángulo, okay, hasta que obviamente va subiendo como tornillo hasta un piso que te diré 30, 40 y el edificio y acaba en punta. Okay. Obviamente dicen que bueno, lo ha repetido, no sé si sea el mismo arquitecto o copiado el arquitecto en diferentes ciudades del mundo. Incluso sé que en Barcelona hay y en algunas otras que me dijeron, seguramente en Medio Oriente debe haber uno o varios. Okay. Hay un dato que a mí me gustaría, que no tiene nada que ver con la economía ni nada, pero que es algo que yo pensaba desde hace mucho y que me equivoqué. Resulta que los barcos tienen que llegar a una tina, en donde suben o bajan según las características. Yo siempre pensé, desde que estaba en la escuela, que los océanos Pacífico y Atlántico tenían un cierto desnivel. Uh-huh. Y dicen que efectivamente tienen un cierto desnivel, pero mínimo de 1 metro máximo. Sí. Sin embargo, yo decía, bueno, ¿por qué hay esclusas en donde tienen que pasar los barcos? Y la explicación es la siguiente. Resulta que cuando se genera el canal de Panamá, quien surte de agua al canal son ríos obviamente de la región, y esos ríos sí están en un nivel superior al océano.
aproximadamente 30-35 metros. Ay, Entonces el barco lo que Llega. hace es llegar, digamos, al canal, lo meten en una esclusa, lo suben ciertos metros, pasa a otra esclusa, finalmente tiene que pasar los ríos, en el nivel de los ríos, y posteriormente bajar para llegar al otro océano. Ay, qué interesante. Sí, por eso digo, aunque no tiene nada que ver con lo inmobiliario, ni con Sí, la claro, economía, ni claro. nada, a mí se me hizo un proceso muy interesante que yo creo que desconocemos muchísima gente, Sí, entre claro. otros, es decirte que yo lo desconocía, tal cual. Y a lo mejor, ahora sí ya metiéndonos al Congreso en sí, tuve la oportunidad desde hace algunos meses, pertenezco a FIAPSI. FIAPSI es la Federación Internacional de Actividades Inmobiliarias a nivel mundial. La actual presidenta es de los Estados Unidos. Más bien, la anterior presidenta era de los Estados Unidos hasta hace unos días, en donde tomó posesión el nuevo presidente es francés. La sede de FIAPSI es en París, por eso precisamente sus siglas son en francés. FIAPSI tiene pues muchos años, desde los años 30, 40, y digamos congrega o aglutina a las actividades inmobiliarias a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad también de estar en la elección del presidente el que será presidente en el año 2017, va a ser, es hindú, Ujú. y precisamente, hicimos contactos y empezamos buena relación con él. Me llamó mucho la atención, me llama la atención varias cuestiones. Un congreso a nivel mundial en donde nos congregamos alrededor de 3,000 personas. 3,000 personas de muy diversas actividades. Hay actividades desde, obviamente desarrolladores, vendedores principalmente. Estuvimos representados ahí, o están representados, y fuimos de todos los países representantes, 65 países. Wow. Cosa que te habla precisamente de el volumen económico De la que esta importancia. actividad, exactamente, que esta actividad genera a nivel mundial. 65 países. 65 países, exactamente. Entonces, cuando tienes la oportunidad de estar con una cantidad tan importante de inmobiliarios y con una además gama de actividades tan grande, pues te das cuenta que la actividad que elegiste, o que a lo mejor muchas veces dices, propiamente no la elegí, llegué aquí por alguna error. cuestión, por error hasta ahorita no lo he dicho, pero a lo mejor pronto lo digo. Pero sí, es una actividad muy importante a nivel mundial. Desconozco si en otras actividades haya, digamos, una asociación, confederación, como le llamemos, que aglutine a nivel mundial a los profesionales de esa actividad. Yo creo que después de lo que es la parte inmobiliaria, o ahí se ha de ir ahí a la mano, Ajá. es con la de los seguros. Sí, Seguros también es es a nivel sí, mundial. claro, sí, claro. Y entonces yo pienso que la parte, lo que es inmobiliaria y todo el sector de la construcción, de todo eso, junto con la parte de seguros, van muy de la mano. Sí, pero hay una asociación de Sí, seguros a nivel sí, mundial, sí. hay un presidente a Sí, nivel existe mundial. un presidente, sí. Sí. Interesante, cada día se aprende algo nuevo. De hecho, hay ahí la mesa del millón Ajá. de todos los aseguradores que en un año facturan más de $1 millón. Y es a nivel mundial. Ajá. Entonces es una mesa del millón. Ajá. Y nada más se concentran en esa mesa Sí, claro. todas las personas que facturan más de $1 millón al año. Vaya. O ¿Y sea, es muy concurrida esa mesa? Sí. Y Imagínate. México tiene algunos, ¿eh? Vaya. Sí, sí, México, y varios países deben tener. Sí. Que por cierto, la organización también es interesante. Tú hablas de la mesa del millón, que obviamente habla en cuestión de facturación. Aquí en FIAPSI, hay en primer lugar los capítulos. Los capítulos se refieren a los países.
Sin embargo, los países, los capítulos pueden tener varios representantes. Los representantes ante FIAPSI son las asociaciones o los organismos inmobiliarios. Okay. Por ejemplo, de México, el organismo que representa a FIAPSI al día de hoy es AMPI, Okay. la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a la cual tú sabes que pertenezco hace ya algunos años, Así es. y por eso pertenezco ya a FIAPSI. Sin embargo, puede haber, digamos, otros socios principales que le llaman. El socio principal va a ser representante de algún gremio específico de la cuestión inmobiliaria. Okay. Por ejemplo, y de hecho tuvimos nosotros la suerte de dar una plática, la cual además me dicen, yo quiero creer que así fue, una plática muy exitosa. La tenemos muy entrenada y bueno, a mí me gusta mucho darla. El tema original, y seguramente alguna vez aquí ya lo platiqué, es más de 60 maneras de echar a perder tu negocio inmobiliario. Que obviamente nos pidieron que habláramos de la cuestión condominal, que quiero decir, porque además viene muy bien al caso. A nivel mundial se conoce el condominio como la propiedad horizontal. Y digo, a nivel, incluso en otros países que no son de habla hispana, la traducción sería la propiedad horizontal, y solo en México se habla del condominio. Entonces todo Centro, Sudamérica, España, hablan de la propiedad horizontal, y presentamos precisamente más de 60 maneras de echar a perder la administración de tu condominio o de tu propiedad horizontal. Cosa que llamó mucho la atención, y quiero hacer referencia, te voy a decir, el presidente actual del área de administradores es, voy a dar su nombre, su apellido, no quiero darlo porque es en alemán y no quiero yo faltar a la pronunciación, pero era Michael. Estuvimos platicando con él sobre además una experiencia que tenemos en México, que tú la sabes. En 2008 tuve incluso la suerte de participar en la creación del estándar de competencia laboral de administrador de inmuebles en condominio, el cual el 5 de febrero del 2009, además es un día muy particular, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y ya es una certificación para administradores de condominio. Sin embargo, yo desde entonces, y a lo mejor vía la academia, lo que yo insisto y lo que yo comenté ahora en el Congreso, es que si nosotros partimos de que nosotros ya estamos certificados, y estamos certificados en conocer en el Consejo de Normalización y Certificación con un reconocimiento de la SEP, pero que este conocer la calificación vía aptitudes laborales parte en México del Tratado de Libre Comercio, técnicamente yo estaría de acuerdo en que yo, como administrador de condominios, puedo administrar un condominio, si ya estoy certificado, en México, Estados Unidos y Canadá. Okay. Entonces la propuesta que hicimos precisamente en este congreso es que hagamos certificaciones regionales, y que desde mi punto de vista además sería más lógico que nosotros volteemos más hacia Latinoamérica que hacia Norteamérica, para poder hacer una certificación regional con las características que nos interesa, claro, para la administración de inmuebles en general. Y digo, estamos hablando de condominios, ahorita estamos preparando ya la certificación de inmuebles en arrendamiento. Viene muy fuerte el arrendamiento, me di cuenta en este congreso, y obviamente lo que nosotros, porque además el año pasado en el foro del Instituto de Administradores de Inmuebles tuvimos la presencia de algunos representantes de la ULAI. La ULAI es la Unión Latinoamericana de Administradores de Inmuebles, en donde precisamente platicábamos de que podríamos nosotros generar un diplomado en universidades tanto de México, Centroamérica y Sudamérica, con los fines específicos de la administración de inmuebles.
Tuvimos representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Guatemala, Perú y México, obviamente. Claro. Entonces, imagínate que nosotros logremos, y ahora, ahora en Panamá tuve también acercamiento con con gente que les interesó el tema, tanto de España como de Andorra. En Andorra el próximo año va a ser el Congreso de FIAPSI. El Congreso 68 de FIAPSI va a ser en Andorra. Okay. Entonces ya nos estamos preparando, ya de hecho nos ofrecieron que si queremos tener una plática, obviamente dijimos que sí. No sé cómo voy a llegar a Andorra, pero bueno, espero llegar el próximo año. Pero sería muy interesante porque yo se lo proponía a nuestro presidente de los administradores, en donde lo hiciéramos a nivel regional. ¿Por qué? A lo mejor la administración de condominios en Canadá y en Estados Unidos no es tan similar como en México. Pero si volteamos de México, Guatemala, Centroamérica y Sudamérica, sí es muy similar y además lo aprendí ahora. Precisamente... Yo creo que los problemas van a ser iguales en todo el mundo. Así es. Sin embargo, bueno, la educación es diferente en diferentes países también. Y nos lo platicaba precisamente el presidente, nuestro presidente alemán, alemán de origen, claro. No me refiero al apellido. Okay. Y nos daba precisamente las diferentes características. Algo que me llamó la atención, el país, digamos, con mayor potencial, digamos, en cuestión de capacitación y todo, condominal, ¿cuál pensarías que es? ¿El país? Sí, a nivel mundial. A mí me gusta hacia Europa. Pues no, hacia Asia. ¿Asia? Sí, China. Obviamente por el potencial de población es el que más número de condominios tiene y además, en general, mejor administrados. ¿Cómo crees? Sí. Por ejemplo. Fíjate, yo no sé, yo me iba más hacia la parte de Europa. Pues yo también hubiera creído, Alemania, etcétera, sí, etcétera. Sí, pues. A lo mejor por número de condominios, bueno, pues sí es lógico, pero no. Al tener el mayor número de población, pues obviamente tienen que vivir en condominio, ahí sí no les queda de otra. Pero si quieres, nos vamos a otro... Vamos, sí, no. Es que me dejas tan interesado aquí en este tema que bueno. Pues auditorio, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos nuevamente con ustedes. Y bueno, nos quedamos ahí atorados con esto de lo de China, muy interesante. Sí. Pues sí, o sea, la lógica pues nos dice que pues a mayor número de habitantes, pues mayores. Sin embargo, y te voy a decir, y a lo mejor hablando de lo que hablaba el presidente del Consejo de Administradores, se divide, digamos, por consejos. Hay consejos de administradores, consejos de comercializadores, consejos de desarrolladores, en fin. Nos platicaba que precisamente la manera, digamos, de administrar en cada país es diferente. Y si bien China en un momento dado tiene una manera ejemplar de administración, es porque está centralizada. Y los condóminos no toman mayormente decisiones. Entonces el edificio pues funciona en principio bien, pero por decisión centralizada de la propia administración, que prácticamente es del gobierno, etcétera, etcétera. Y coincidíamos en algo, nuestro presidente y yo. Yo siempre he dicho que los administradores de condominios somos como presidentes municipales. Pero siempre insisto que lo único que nos falta es la suburban y todo lo que implica la suburban. Claro. Pero sí es un mini gobierno en donde pues te haces popular o impopular. Sin embargo, y llegando, yo me regresé, digamos, con varias preguntas, sobre todo a nivel condominal. Nosotros en México, y me queda claro, a esto me dedico desde hace 30 años, tenemos una demanda importante en administración de condominios. Sin embargo, no tenemos una oferta. ¿Por qué? Nadie quiere dedicarse a la administración de condominios por varias razones. Muchos problemas. Precisamente, pero no solo muchos problemas. Y el otro día yo se lo decía al subprocurador de la Procuraduría Social. Le digo, mira, entre otras cosas, la ley establece que yo para administrar tengo que dar una fianza o garantía. Entonces, además de todos los problemas que voy a tener, voy a tener que poner mi fianza. Voy a tener que poner mi fianza. Tengo que ser millonario para administrar. Claro. ¿Quién va a querer administrar? Siendo que además es una actividad, puede ser una actividad lucrativa, interesante y bien manejada. ¿Por qué? También eso partía yo. Cuando a mí me duele algo, o a ti te duele algo, Héctor, ¿con quién vas? Pues con el médico. ¿Por qué? Pues porque te va a dar algo para sacar. Porque es el experto en el tema, ¿no? Claro. O cuando tengo un problema jurídico voy con el abogado. Con el abogado, sí. Sin embargo, cuando yo llego a un condominio, ¿cuál es el problema? Resulta que el experto es el condomino, no el administrador. De ahí partimos mal, ¿me explicó? Y obviamente nosotros hemos orillado a eso. Hoy, ¿qué profesionalización tienen mayormente los administradores de condominios? No. Ninguna. Y cuando los quieres profesionalizar, no quieren. Porque, pues si así les va bien, ¿para qué se mueven? ¿Me explicó? Sí, claro. Ese es el problema que partimos, digamos, en muchos países latinos. Y por eso, precisamente, la propuesta que estamos haciendo de generar certificaciones regionales, en donde a lo mejor mi profesión como administrador de condominios no solo sea en México. Puede ir a lo mejor a Guatemala, o puede ir a Panamá,
o pueda ir a algún otro país en donde yo pueda desarrollarme como administrador de condominios o de rentas, vamos a ponerle, porque también lo comento, lo interesante, ver el mercado se está volcando al arrendamiento. Los jóvenes ya no quieren comprar. No. Ya no quieren o ya no pueden, porque también esa es otra. Hoy ya no hay créditos para que los jóvenes compren. Oye, además entonces, comprar en México es carísimo aquí ya en el DF. Bueno, en la Ciudad de México. Y yo te diría no solo en la Ciudad de México. Ahora que fui a Panamá. Bueno, ya a veces estamos hablando de otro país, ¿no? A lo mejor sí es muy caro, ¿no? Pero sin embargo, a ver, ¿qué está haciendo Panamá? Dos temas que se me hicieron muy interesantes y que podríamos a lo mejor retomar ejemplos. Traen dos proyectos que se me hicieron muy importantes. Uno es la Ciudad de las Ciencias, creo que se llama. No, o sea, empieza esto. Piensan en un determinado lugar cerca del canal, etcétera, etcétera, un número X de hectáreas, dedicarlas para llevar universidades de Estados Unidos como Harvard y todo esto, para que pongan una sede en Panamá. Y que los que quieran estudiar en Harvard no tengan que irse a Estados Unidos y puedan ir a Panamá. Interesantísimo. Wow. Otra, la ciudad, no me acuerdo, y yo creo que ahí sí estoy un poco contaminado con la que pensaban hacer aquí en la Ciudad de México, pero la ciudad de la salud, que es lo mismo. ¿Qué está pasando en diferentes países? Hemos oído a lo mejor el término del turismo médico, en donde en los países desarrollados le es muy caro al paciente atenderse. Entonces, el seguro mismo le paga al paciente y a un acompañante viaje, hotel y tratamiento para que se vaya a otros países, en donde además el desarrollo, digamos, de la ciencia médica es algo interesante. ¿Por qué? Y un día tengo la oportunidad de estar cerca de varios médicos por mi actividad, y bueno, mi actividad es que administro algunos consultorios médicos. Y me decían algo muy cierto: mientras en países desarrollados a lo mejor el estudio de la medicina se vuelve muy mecánico, porque el aparato que te saca a lo mejor el estudio de X, pues el aparato lo saca, y yo como médico mi función se limita a saber manejar el aparato. Así es. En países como México y como Latinoamérica en general, en donde llegan a lo mejor a instituciones como el Seguro Social, y es lo que me decía un día un médico, mientras yo en la mañana veo 200 casos de una enfermedad rara, pues a lo mejor en mi consultorio en la tarde, pues lo veo cada 3 años, Claro. un caso. Entonces, eso le da la suficiente experiencia al médico para poder atender y para poder estar directamente con casos que los tiene que ver como médico y no como técnico médico. Entonces, hoy en países, por ejemplo Panamá, por ejemplo Colombia, el mismo Costa Rica, por ejemplo, ha desarrollado mucho cirugías plásticas. Sabemos, por ejemplo, que en la frontera de México con los Estados Unidos se ha desarrollado mucho la cuestión de arreglos, de odontología. Y hay otros países como África, como una serie de países que además eso ha desarrollado otros mercados negros, en donde se han vuelto expertos en trasplantes. Entonces imagínate generar una ciudad médica o un área médica en Panamá, que realmente además está considerado, bueno, tenemos ahí el Puente de las Américas, que divide, por así decir, Centroamérica con Sudamérica, tal cual. Entonces, bueno, es una muy buena idea poner ahí sede de cuestiones médicas y de cuestiones académicas. Wow. En eso están trabajando. Oye, pero bueno, hemos hablado ahorita de la cuestión de rentas y demás. Sí. ¿Y la cuestión de venta, Fede? La cuestión de venta, obviamente, y yo te diré precisamente, el ejemplo se me hizo curioso. Panamá yo veo ahorita que se está desarrollando mucho, siento que se va a parar un poco ese desarrollo por la problemática ahorita económica,
Pero, digamos, los grandes desarrollos hoy son financieros. Ok. Y obviamente la gente, viendo que no quiere comprar, a lo mejor hoy lo que hay que vender es a los inversionistas, a los que van a meter dinero o al proyecto o a la bolsa para que esos desarrollos se realicen. Panamá obviamente, por ejemplo, está desarrollando ahorita mucho bodegas y mucho lugares industriales para cuestiones del canal. Claro. Y eso sí, mayormente se está vendiendo, pero se vende a inversionistas para que lo renten. Ok. Eso es lo que se está dando en Panamá y a nivel mundial. O sea, la compraventa de inmuebles se está volviendo más financiera que patrimonial. Eso es lo que te diría, mayormente. En donde se está tratando de cambiar estrategias porque no han dado resultado, y lo vemos también aquí en México, es la vivienda social. La vivienda social en donde los trabajadores, pues hoy tienen que recurrir, y lo vemos en la Ciudad de México, a ciudades dormitorio que quedan a 2-3 horas, pero que están recurriendo a esquemas financieros en donde se involucra a las empresas para que sus trabajadores puedan gozar, que a lo mejor te voy a decir, y es curioso, se hacía ver que estamos regresando a lo que algún día fue. Tú te acordarás, por ejemplo, aquí en México, simplemente lo que hoy es el centro comercial de Loreto, acá en Eje 10, bueno, era una fábrica de papel en donde sus trabajadores vivían ahí. Sí, cierto. Entonces, De hecho, todavía unas casitas por allá atrás, así es. Están bonitas las casitas. Así es. Entonces, veamos, digo, a lo mejor retroceder mucho para nosotros serían las tiendas de raya, etcétera, etcétera, que obviamente yo no estoy ni proponiendo, ni mucho menos que sea eso. Pero, bueno, pues los esquemas vuelven a ser lo que algún día fueron, y seguramente llegaremos obviamente perfeccionando el esquema a situaciones que ya vivimos. Sí. Obviamente, bueno, yo te diría, Panamá sí puede crecer para arriba, porque además hacía yo una pregunta que me llamaba la atención. Teniendo 2 océanos, pues deberían, desde mi punto de vista, tener problemas de huracanes, etcétera, etcétera. No, Panamá no sufre de huracanes, porque obviamente está, digamos, en la parte flaca de América. Entonces no llegan los huracanes por un lado. Y por otro, las inundaciones no le llegan porque las inundaciones las tienen controladas, por lo que te comentaba, por los barcos. Y viven, digamos, de las inundaciones, por así decirlo. Entonces, fue un viaje muy interesante, un viaje muy enriquecedor. Así lo veo. Y un viaje con muchas expectativas a futuro. Así lo veo, muy interesante. Sí. Sí. Oye, ¿y cuántos fueron de aquí de México? De aquí de México fuimos una delegación de 20 personas aproximadamente. Estuvimos representados por una amiga de Puerto Vallarta, 2 amigas de Torreón, 3 amigos de Monterrey, un amigo de Veracruz, y todos los demás éramos de la Ciudad de México. Aproximadamente en FIAPSI Capítulo México somos 35 socios, y con expectativas a crecer. Híjole, pues muy interesante, Fede. La verdad es que sí me quedé asombrado un poquito por los datos que diste. Yo también. Que la verdad no me imaginaba. Sí. Y bueno, pues estimado auditorio, pues bueno, pues ahí tenemos una oportunidad. Sí. Un nicho para todos aquellos que nos dedicamos a esto. Bueno, pues acerquémonos a ellos. Sí. Para ver si podemos ser una delegación más grande que vayamos a participar, Sí, ¿no? y además yo te voy a decir, para la próxima me comprometo a traer datos de los datos oficiales de FIAPSI, para quien quiera inscribirse, para quien quiera participar. Claro. Y digo, no los traje en esta ocasión porque, bueno, por un error mío. No, pero no te preocupes, pero yo creo que Sí. es importante que los demos a conocer. Así es. Y bueno, pues nos vamos a despedir, ya llegó el final. Te agradecemos mucho. Al contrario, Esta información muchas fue gracias. muy interesante. Ahora sí que te tocó ser conductor y entrevistado. Y bueno, pues estimado auditorio, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, sí, por haber escuchado este tema tan importante por parte de Federico.
Y pues nos estamos viendo dentro de 8 días, igual a la misma hora, de las 8 a las 9 de la noche, aquí en nuestro programa de Tu Espacio. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Buenas noches.